Muchas gracias. Muy buenos días. Es para mí un placer estar en este hermoso país y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos temas tan interesantes sobre los que gira este seminario internacional. Pero ante todo, no puedo dejar de agradecer la amable invitación que me efectuaran las autoridades organizadoras de este evento, particularmente lo hago en la persona de los doctores Aldo Milano y Luis Ortiz. A ellos muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí. Bueno, la temática planteada, que gira en base a estos tres temas, inactividad u omisión, discrecionalidad y tutela cautelar, evidentemente está muy bien pensada porque son tres temas que están íntimamente vinculados entre sí. La inactividad puede derivar, entre otros motivos, del ejercicio de una potestad discrecional, y esa inactividad, discrecional o no, necesita muchas veces de instrumentos de tutela urgente, cautelar, y no solo cautelar, a veces no cautelar, como veremos más adelante. Por ende, el eje temático propuesto es un eje, digamos, muy inteligente y que evidentemente tiene como punto, en definitiva, que lo nuclea, yo diría, la idea de protección de los derechos de la persona. Yo hablaría de la tutela administrativa y judicial, entonces, efectiva como núcleo fundamental de toda esta temática, con sus distintos tres vértices que recién planteaba. Yendo al tema que nos convoca en el día de hoy, que es el de la inactividad, yo diría que lo que vamos a hacer inicialmente, entonces, es analizar, primero, qué se entiende por inactividad. Cuando hablamos de inactividad administrativa, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cuándo se verifica esta situación? ¿Cuándo aquella se produce? Y después que abordemos qué es la inactividad, cuándo se produce, las distintas manifestaciones de esta inactividad, vamos a entrar a desarrollar los distintos medios de protección, de tutela, que tienen las personas frente a estas situaciones que en muchos casos lo que exteriorizan son verdaderas patologías administrativas, es decir, verdaderas infracciones al ordenamiento jurídico por parte de la autoridad administrativa. Hay que tener presente que durante mucho tiempo el derecho público se ocupó en rigor no de la inactividad, sino de su contracara, la actividad, es decir, en los supuestos en los cuales el obrar estatal en sus diversas manifestaciones, pero en lo que hace al derecho administrativo básicamente el acto individual, el acto general, cómo se desarrollaba, cómo se estructuraba, cuáles eran sus vicios y cómo nos defendíamos. El derecho administrativo miró fundamentalmente al acto, por distintas razones. Sobre esto después vamos a volver un poco. Y la inactividad quedó muy relegada. La inactividad nunca tuvo, salvo los desarrollos que se hicieron sobre lo que es el régimen del silencio administrativo, no estaba en pie de igualdad, estaba casi olvidada. En los últimos tiempos, por distintas razones, la inactividad fue tomando un lugar mucho más preponderante para el derecho público, en rigor, para lo que es la teoría constitucional, porque no es solo un problema del derecho administrativo, el problema es mucho más profundo esta cuestión, y se han comenzado a desarrollar incluso desde el punto de vista científico profundos estudios sobre los problemas que plantea el no hacer del Estado, como así también esto ha obligado a generar un replanteo de lo que serían las vías o los medios que el derecho procesal constitucional y el derecho procesal administrativo contiene para abordar y dar tutela a las personas frente a esta situación. Y sin lugar a dudas, una de las razones que ha motivado esta situación que estamos mencionando, es decir, del por qué hoy en día la inactividad va cobrando un espacio tan relevante, está dada por, si se quiere, una suerte de nueva mirada sobre el rol que tiene que tener el Estado sobre distintos sectores. Una nueva mirada que parte de la base del valor y jerarquización que tienen ciertos derechos obviamente fundamentales, de contenido económico, social y culturales, que exigen para su efectiva realización
que el Estado ya no solo se abstenga de obrar, que era la mirada del clásico Estado, vamos a decir, abstencionista, el Estado liberal, donde lo que uno le pedía al Estado era no interfiera sobre mi libertad, sobre mi propiedad. Bueno, ahora necesito algo más. Ahora le tengo que pedir, haga algo, actúe. Ya no basta la abstención, sino que necesito ahora pretensiones procesales para exigir una prestación, una actuación. Yo tengo derechos que se reconocen en el plexo constitucional, en normas incluso a nivel convencional, es decir, internacional, distintos tratados de protección de derechos humanos, normas en algunos casos que tienen hasta regulación en el ámbito interno de los estados a nivel legislativo, pero para que no sean meramente ilusorias, ¿qué necesitamos en muchos casos frente a la inacción del Estado? Un instrumento que haga realidad las mismas. Y ahí es donde aparece el problema de la inactividad y los medios defensivos. Hoy, como decíamos recién, el Estado debe crear, en muchos casos, y establecer las condiciones necesarias y más favorables para el desarrollo de la persona y su dignidad. Y ello entonces exige, de parte del Estado, la prestación de ciertos servicios, de ciertas tareas, si se quiere, de tipo asistencial, para cubrir dichas necesidades, dichas exigencias. Y cuando no lo hace, insisto, aparece el problema de la omisión. Un tema complejo, de difícil solución, que en muchos casos nos conduce a una cuestión muy delicada, que es el de la operatividad de ciertos derechos. De ciertos derechos. Miren, lo pongo ahora para que se entienda bien, con un caso recientemente, o sea, hace muy poquitos años, fallado por la Corte Argentina. Un caso que, sin lugar a dudas, por la situación que plantea, puede ser común a todos nosotros. El caso se genera, y esto lo planteo simplemente a modo de introducción para luego entrar en lo que sería la teoría de la inactividad, pero para que se comprenda bien de lo que estamos hablando. El caso que plantea es la situación de una madre que tiene un hijo menor, discapacitado, motriz, visual y mentalmente, que no tiene vivienda, que no tiene recursos, es decir, que vive en la calle, concretamente. Esta persona, a través de la asistencia que da también ciertos organismos del Estado, había intentado acceder a una serie de beneficios del Estado, concretamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, beneficios para entrar en un plan de viviendas, para darle un régimen de ayudas públicas, de subsidios, pero, vamos a decir, lo que el Estado le daba no lograba efectivamente darle la protección necesaria, particularmente debido a la situación de incapacidad de su hijo. Entonces promueve una acción judicial frente a la inacción estatal, una acción judicial a través de un medio procesal sobre el cual más adelante me voy a referir cuando llegue el momento de las vías procesales, que es un medio de protección frente a acciones o inacciones del Estado que son flagrantemente, vamos a decir, ilegítimas, inconstitucionales y que no pueden, por la naturaleza del caso, esperar el tiempo que demanda el proceso ordinario judicial. Es decir, estamos ante un proceso de tipo sumarísimo que en Argentina se llama amparo, que es distinto, hoy lo conversábamos con el doctor Milano, al amparo que ustedes tienen en rigor aquí legislado, es distinto al amparo español, es distinto al amparo mexicano. Aclaro esto porque amparo es una denominación muy usada en el derecho latinoamericano, siempre vinculada a la idea de protección de derechos fundamentales, pero no todos los amparos han sido diseñados procesalmente del mismo modo, ni cumplen estrictamente la misma función. Este es un amparo de trámite sumarísimo, coherente con estas situaciones de tanta gravedad como la que estoy planteando. Bueno, el tema motivó la intervención de la justicia de primera y de segunda instancia, que había hecho lugar al pedido de esta persona y del hijo, y condenando al Estado a otorgarle una vivienda digna, etcétera, etcétera, y, sin embargo, una corte estadual consideró que no era un derecho operativo, y que el Estado simplemente tenía que poner todas las condiciones, planes de vivienda, ella tenía que presentarse, ver si reunía, pero nadie le había asegurado nada. En definitiva, esta era la cuestión. No estamos ante un derecho operativo. El tema llega a la Corte Argentina, a la Corte Nacional. Aclaro esto para que se entienda en más de un tramo mi exposición. Nosotros somos un país federal. Somos un país que tenemos una estructura federal
si se quiere, parecida a lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, para que se comprenda. Argentina, como es un país federal, tiene 23 estados provinciales más el estado de la ciudad autónoma, 24. El derecho público, el derecho administrativo, es de regulación por el gobierno federal, para todo lo que es la nación, y después cada uno de estos estados, los 23, también tienen facultades para regular el derecho administrativo, el derecho público. Y cada estado tiene un régimen judicial, una organización judicial propia. Todo a la larga, esto significa que tenemos, como en Estados Unidos, el Poder Judicial estadual, el Poder Judicial federal. Y que, en este caso, lo que se planteaba era una demanda contra un Estado, el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recorrió el caso las 3 instancias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contra la decisión de la Corte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta persona impugnó finalmente, como lo mismo que hubiera ocurrido en Estados Unidos, ¿a dónde? Al máximo tribunal del país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el tribunal cimero, el más alto de la República, y el que definen, con, valga la repetición, con definitividad, en última instancia, todos los temas de trascendencia institucional. Bueno, la Corte, frente a este difícil planteo, y difícil porque imagínense que no es solo esta persona la que vive en una situación de calle. En Argentina, como ocurre en muchos países, mucha gente no tiene una vivienda digna, y por ende, lo que aquí se diga podría llegar a repercutir sobre miles de personas que podrían el día siguiente presentarse y decir: señores, yo también entonces tengo derecho, en función de este precedente, a que a mí, si a ella le dicen que sí, que tiene un derecho constitucional a tener una vivienda digna, que a mí también me lo den. Un tema no menor. Bueno, la Corte, advirtiendo la complejidad del tema, dice, ante todo, algo obvio. Primero, estamos ante un derecho fundamental. Un derecho fundamental, y cuando la Constitución reconoce un derecho de este tenor, que es el derecho de acceso a una vivienda digna y el deber de proteger sectores especialmente vulnerables, como es el caso de personas en discapacidad, personas menores como los niños que están en situación de desamparo, una norma cuando establece un derecho de este tenor y establece una garantía, para que esa garantía sea real y no meramente ilusoria, exige que no quede detenida en la letra de esa normativa, sino un plus más. Entonces el tribunal dice: garantizar significa mucho más que abstenerse, sencillamente mucho más que adoptar medidas que en el caso del Estado puedan tener una mera repercusión negativa. Entonces dice, un derecho de este tenor tiene como dato una operatividad derivada. Y acá viene un problema muy importante. Todos sabemos que los derechos pueden ser programáticos o derivados, que hay cláusulas de la Constitución que son programáticas o derivadas. Es decir, hay cláusulas y derechos reconocidos en esas cláusulas que per se son directamente reclamables por las personas, es decir, directamente, automáticamente ejercitables. Pero hay otros que no. Todas las constituciones tienen declaraciones de principios, que en algunos casos son muy interesantes, muy bonitas, pero a veces son verdaderamente irrealizables, por falta de recursos, por falta de medios materiales, etc. Entonces la Corte dice lo siguiente: estamos ante un caso aquí, frente al derecho de acceso a la vivienda digna, de un derecho que es operativo, pero que no es un derecho que tenga una operatividad automática, sino que tiene una operatividad que la denomina derivada, de carácter derivado. ¿Derivado por qué? Porque estos derechos necesitan, para ser realizables de parte del Estado, su implementación por una ley del Congreso o por una decisión del Poder Ejecutivo. Y esto es así, ¿por qué? Porque no es directamente realizable. Porque estos órganos públicos, es decir, el Congreso, que es el Parlamento, el legislador o el Poder Ejecutivo, son ellos, y no los jueces, quienes deben valorar los distintos derechos en juego de toda la comunidad: salud, prestaciones jubilatorias, el presupuesto, en definitiva, eso es lo que está planteando, los legitimados en juego, el directo, que en este caso es esta madre y su hijo, y los que la Corte denomina eventuales legitimados indirectos, el resto de la comunidad. Es decir, hay alguien que tiene que hacer una valoración de tipo política para determinar cómo asigno presupuesto, qué hago con los recursos, que como todos sabemos siempre son escasos. Los jueces
los jueces juzgan conflictos de derechos, los jueces no administran, eso es lo que está diciendo el tribunal. Esta es una cuestión que tiene ribetes de índole político. El punto clave, para no desbordar el principio de división de poderes, es limitarme a juzgar el conflicto y no ir más allá. Bueno, dice, todo esto significa, entonces, que este tipo de normas, dice, no consagran una operatividad directa, en el sentido de que, en principio, todos los ciudadanos, en este caso, podrían tener derecho a que le pida al Estado una vivienda digna. No estamos diciendo eso, dice. Una tercera característica, dice, de este tipo de derechos fundamentales de operatividad derivada, es que ponen a cargo del Estado, dijimos, mandatos para desarrollar, para regular, pero que son mandatos que deben ajustarse a un principio constitucional fundamental, que es el principio de razonabilidad. Mañana hablaremos más de la razonabilidad cuando examinemos el problema claro de la discrecionalidad. La razonabilidad, dice el tribunal, exige o significa que los poderes públicos deben atender las garantías mínimas indispensables, en casos como este, para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. Es decir, dice, la discrecionalidad que está acá en juego y la razonabilidad juegan como una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos. Para que ello sea posible, debe acreditarse una afectación, para tener derecho, ¿no?, a una afectación de la garantía, es decir, una amenaza grave para la existencia misma de la persona. El tribunal entiende que esto es lo que ocurre y entiende que hay todo un conjunto de normas que derivan de diversas cartas de protección internacionales de derechos humanos, de los cuales que el Estado ha celebrado, ha aceptado, de los que acepta que él se va a hacer cargo de estas graves situaciones de desamparo. Y termina condenando al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a proveer todos los medios necesarios, a darle la asistencia necesaria para arribar a una vivienda digna por un determinado tiempo, ¿no? Pero lo que busca es subsanar una situación claramente derivada de la omisión de parte del Estado de cumplir un mandato derivado de normas internacionales y de normas constitucionales que ponen en su cabeza, como decía recién, un deber de tipo asistencial. Bueno, esto hoy en día se está dando a diario en Argentina como en muchos otros países. Y esto nos lleva entonces al mundo de la inactividad. ¿Cuándo podemos hablar de inactividad? Miren, la inactividad, ante todo, tiene dos facetas. Una faceta contraria a derecho, una faceta antijurídica, que es sobre la cual básicamente nos vamos a concentrar hoy, y una faceta válida, lícita. ¿Por qué lo digo esto? Porque no siempre que el Estado omite actuar hay una infracción al ordenamiento jurídico. Vamos a ver también mañana, cuando hablemos de la discrecionalidad, que no actuar, es decir, la omisión, en muchos casos puede ser una de las opciones que el ordenamiento jurídico habilita a la autoridad pública para adoptar. Ante tal situación, usted puede adoptar estos 3 o 4 cursos de acción. Uno de los cursos de acción es no haga nada. Esto puede ocurrir. Pensemos una fuerza de seguridad ante un tumulto, ante una situación de violencia masiva en la calle. Bueno, entre las opciones posibles puede ser reprima, y quizá esto escala en violencia, o, mire, es preferible que esto, digamos usted, de algún modo como que controle mínimamente para que ese foco de violencia quede acotado a un ámbito físico determinado, pero no lo reprima, no actúe. Hay una omisión. ¿Es posible? ¿Es válido? En algunos casos puede ser plenamente posible y válido. Entonces, ¿qué ocurre? Hay omisiones, vamos a decir, lícitas o legítimas. Y esas omisiones lícitas o legítimas nos llevan a otro plano de discusión, incluso el plano de la responsabilidad estatal por omisión legítima, pero no es entonces el tema sobre el cual hoy nos vamos a centrar, porque hoy vamos a centrar esta charla sobre el problema que planteas, las omisiones o la omisión o la inactividad que violenta, que quebranta un deber impuesto por el ordenamiento jurídico. Y con esto que digo ya aparece una primera definición importante. La omisión antijurídica se presenta siempre que el ordenamiento jurídico pone en cabeza de una autoridad administrativa un deber de actuación.
Fíjense, elemento número 1. Tiene que existir un deber de actuar, un deber normativamente impuesto. El deber, dije recién, tiene que estar impuesto por una norma, es decir, por el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, entonces, obviamente, partimos de la Constitución, incluimos a todos los tratados internacionales de distinto tenor, también las leyes, por supuesto, los reglamentos administrativos, los contratos. De los contratos también nacen obligaciones para las autoridades públicas y, por supuesto, los principios generales del derecho. Cualquiera sea la conceptualización que tengamos de los mismos, pero no hay ninguna duda que, y particularmente en esta materia, en la omisión estatal, los principios generales del derecho tienen un valor fundamental. Principios tales como la razonabilidad, porque en muchos casos, si bien falta la norma que concretamente tase el deber de actuación, era más que razonable esperar del Estado, frente a esa situación, un comportamiento activo y no que se cruzara de brazos, para muchas veces determinar si la actuación del Estado fue irrazonable o violatoria de un principio general del derecho. Otro elemento que hay que mirar siempre, también sobre esto obviamente vamos a mañana hacer unos comentarios, es la idea del fin. Es decir, si con esa omisión hay un quebrantamiento de la finalidad de interés público que forma parte de la tarea que el ordenamiento siempre pone en cabeza del Estado. ¿Por qué? Porque toda la actuación administrativa tiene siempre por cometido satisfacer una finalidad de interés general, para lo cual se le confiere el ejercicio de una determinada potestad administrativa. Entonces, cuando hablamos de omisión, hablamos siempre de un deber que tiene que estar impuesto por el ordenamiento jurídico. A falta de ese deber impuesto por el ordenamiento jurídico, no hay omisión. En segundo lugar, el deber impuesto por el ordenamiento jurídico se entiende que tiene que ser posible, es decir, material y físicamente posible, porque hay algo obvio, el derecho se detiene frente a las puertas del imposible. Esto es lo que surge este famoso dicho o expresión, no le pidan peras al olmo. Bueno, esto es lo mismo, hay situaciones donde nada se puede hacer porque la realidad impide el desarrollo de cualquier tipo de actuación. Vamos a ir viéndolo más adelante todo esto a medida que avancemos, incluso con algunos casos, cómo han sido abordados. La inactividad no se presenta siempre del mismo modo. Hay distintas variantes de inactividad estatal. A partir de ya un antiguo trabajo realizado en el año 62 por el profesor español Alejandro Nieto, la inactividad se suele distinguir en dos tipos: inactividad formal e inactividad de tipo material. La formal es la que se presenta o se produce en los casos en los que la administración lo que hace es omitir, incumplir su deber de tramitar un procedimiento administrativo, de responder una petición de las personas. Iniciado un procedimiento, el procedimiento se estanca, no avanza. La administración, el órgano consultivo no emite el dictamen, el órgano encargado de la tramitación del procedimiento no emite las resoluciones o providencias de trámite y finalmente, otro supuesto, no encontramos un acto final, el acto que decide la cuestión de fondo. Es decir, hay una omisión en el plano de lo que es la actuación que se canaliza en un procedimiento administrativo. Esta es la versión clásica, la más antigua, pero también hay inactividad formal. También puede haber inactividad formal cuando, debiendo dictarse una norma general, un reglamento, no se lo dicta. Atención, dictar un reglamento usualmente es una manifestación de discrecionalidad. Normalmente las normas que asignan la potestad reglamentaria se lo hacen con un amplio marco de discrecionalidad. Ergo, no dictarlo en muchos casos puede ser una omisión válida, pero en otros no, porque en otros supuestos la norma legislativa pone en cabeza de la autoridad de manera absolutamente positiva y en forma incluso reglada el deber de reglamentar. Cuando esto no ocurre, hay una omisión
formal, o sea, una inactividad formal de la administración. Hace ya unos cuantos años, en la década de los 90, esto se judicializó en un caso muy concreto en Argentina. Había una normativa, una ley, digamos, de tipo de incentivo, de fomento, que decía lo siguiente: para todas las personas que voluntariamente se inscriban para participar de lo que se llama la campaña antártica, Argentina tiene derechos y tiene bases en una parte del territorio de la Antártida. Es obvio que es un territorio absolutamente inhóspito. La gente que va en lo que se llama campañas antárticas, la mayoría militares, pero no solo son militares, científicos, médicos, etcétera, van a pasar una temporada muy extensa. No van por pocos días, sino que hablamos de meses o a veces años, recluidos del mundo, con un clima absolutamente intolerable, ¿no? Entonces, quienes van ahí tienen que tener una verdadera vocación de servicio y tiene que haber algún incentivo. Bueno, existen distintos incentivos. La norma que regulaba esta situación establecía como uno de los beneficios el derecho a poder acceder a una línea crediticia hipotecaria para acceder a una vivienda en un banco público, a tasas preferenciales y con toda una serie de beneficios. Un grupo de personas que hacen la campaña antártica se presentan ante el banco público, el Banco Hipotecario Nacional, y le dicen: queremos que nos otorguen la línea de crédito que se prevé en la ley número tal. Nosotros somos personas que hemos cumplido la campaña antártica el año anterior. El banco le responde, el banco público: mire, nunca hemos regulado esta línea de crédito, así que le rechazamos su pedido. Bueno, frente a esta situación, ¿qué hace esta gente? No se cruza de brazos e inicia una acción judicial frente a esa omisión pública, no haber regulado algo que estaba establecido en esta ley, y el cual esa ley generaba un verdadero derecho, el derecho a acceder a esa línea de crédito. El tema se judicializa y finalmente la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, es decir, la segunda instancia, esto luego quedó firme, condena al Estado y al banco a establecer esa línea crediticia favorable. Lo que dice el juez es algo muy claro: acá hay una inactividad formal reglamentaria incumplida. Yo no puedo poner las condiciones de la línea crediticia, decirle va a ser una tasa especial del 5, del 10 a 20 años. No, a mí no me compete. Eso escapa por completo. Lo que yo detecto acá y juzgo es la infracción, no haber dictado el reglamento, en este caso, la regulación de la línea hipotecaria de créditos para esta gente. A eso me refiero cuando hablamos de inactividad formal, en este caso de tipo reglamentaria. Bueno, pero el otro mundo de la inactividad no pasa por lo formal, no pasa por no emitir una norma, no pasa por no responder, sino por algo, si se quiere, más grave, más amplio, que es lo que se llama la inactividad material. La inactividad material se produce cuando la administración omite el cumplimiento de deberes de contenido técnico, material o físico, es decir, es el incumplimiento de las competencias básicas ordinarias. Se refiere esto a qué cosa? A un incumplimiento de actuaciones de tipo muchas veces prestacional. Vamos a tratar de clasificarla. 1. La administración reconoce un derecho por un acto administrativo, es decir, ella misma lo reconoce. Dicto el acto, reconozco el derecho y luego no ejecuto el acto. El derecho de fondo, ya insisto, está reconocido en el acto. Hay una inacción cuando la administración no ejecuta el acto, el contenido de ese acto que ella misma ha dictado. Otro supuesto: el deber de actuación no nace de un acto, nace de una sentencia judicial, de fondo o cautelar. Hay un acto que le impone a la autoridad pública una obligación de actuación, la autoridad no la ejercita. Aquí también hay una omisión de tipo material: no pagar, no entregar un inmueble a una persona que deriva de una sentencia, etc. Tercer supuesto: un incumplimiento que deriva de un contrato, algo muy común, un contratista al cual no se le paga. Esto es una omisión de tipo material. Un incumplimiento a lo que son funciones
o de tipo funcional de la administración, no controlar, no mantener en debidas condiciones los bienes del dominio público, una carretera, no fiscalizar la actuación por ejemplo, de un contratista, de una autoridad, de una empresa privatizada. No controlar en materia ambiental. Estamos ante el incumplimiento, insisto, de actividades funcionales. No brindar una actividad asistencial. El caso que comenté hace un rato, a esta madre, ¿no? Y a su hijo discapacitado, a los cuales no se le daba la vivienda digna o algún tipo de subsidio. O sea, estamos en un plano ya diferente al primero, que era simplemente no responder en un procedimiento, no emitir una norma. Aquí estamos frente a un incumplimiento de competencias administrativas ordinarias, básicas, de actividades, por eso decía hace un momento, de contenido físico, técnico o, como suele también llamarse, de tipo material. Entonces aquí aparece el problema de la inactividad denominada material y no formal. Ahora, ¿por qué la administración tiene que obrar? En muchos casos, ¿por qué la administración tiene que actuar? Ya hemos dicho que es como una consecuencia, en definitiva, de esto que denominamos el principio de legalidad, que impone a la autoridad pública deberes de actuación. No hay que olvidarse de una suerte de regla básica que deriva del Estado de Derecho. Cuando uno habla del Estado de Derecho, siempre dice que el Estado de Derecho tiene una serie de condiciones o componentes básicos. El sometimiento de los poderes públicos, y ahora es lo que a nosotros nos interesa, de la administración, a todo el ordenamiento, el principio de legalidad, el reconocimiento de derechos hacia las personas físicas y jurídicas, la llamada división de poderes, por supuesto, la garantía patrimonial, que se reconduce en que si Estado obra y daña, el Estado tiene que hacerse cargo de los perjuicios, es decir, la responsabilidad del Estado. Pero vayamos al primero, reconocimiento del principio de legalidad. La legalidad, en sentido amplio, entendido como juridicidad, es decir, como todo el ordenamiento jurídico, esa legalidad lo que hace es asignar poderes de actuación a la administración, las llamadas potestades administrativas. Por eso se dice que la legalidad es una suerte de técnica de atribución de potestades. Esas potestades que se le otorga a la administración, que podrán ser regladas o discrecionales, imponen deberes de actuación. Y ese deber de actuación, cuando es incumplido, es lo que genera la inactividad. Por eso, no obrar es claramente una violación a la legalidad. Eso es algo que hoy no se discute en ningún país civilizado. Pero no obrar también, mirado de otra perspectiva, es una violación no solo de la legalidad, sino de algo que mencioné al principio, del derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva. Cuando uno no obra, viola no solo el plano de la legalidad, sino que viola algo que es algo así como la contracara, el derecho de tutela de los administrados. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hablamos del derecho a la tutela, esa tutela puede ser o defensa, como lo quieran denominar, o debido proceso, como también a veces se lo denomina. Ese derecho de tutela puede desarrollarse en el plano del procedimiento administrativo o en el plano del proceso judicial. En el plano del procedimiento administrativo, que es en el cual ahora nos vamos a detener un momento, después hablaremos del plano del proceso, se entiende que el derecho a la tutela administrativa efectiva se descompone en tres grandes derechos. El derecho a hacerse oír o el derecho a la audiencia previa, el derecho a la prueba, a ofrecerla, a producirla en la medida que sea pertinente, procedente, etcétera, y a controlarla, y el derecho al dictado de una decisión expresa y fundada. El derecho a una decisión expresa y fundada. El derecho a una decisión expresa y fundada que presupone que la inacción es imposible, que la inacción es antijurídica. Si tengo el derecho a que me respondan es porque hay alguien que tiene el deber de responder. Esto que estoy señalando está expresamente reconocido, aclaro, en diversos pactos incluso internacionales de protección de derechos humanos y en normas, en algunos países constitucionales y a nivel infraconstitucional, donde se consagra especialmente esta idea, el derecho a hacerse oír, el derecho a la prueba y el derecho a la decisión fundada. Entonces,
la decisión fundada, el derecho a obtener una decisión fundada, es un aspecto de tipo de base constitucional sobre el cual encuentra fundamento el derecho a la defensa frente a la inactividad administrativa. Fíjense que esto que estamos mencionando tiene un reconocimiento, entonces, por un lado, en el plano convencional, en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que menciona especialmente el derecho de petición, de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivos de interés general, ya sea, dice, por motivos de interés particular, y obtener pronta resolución. Ustedes, en la Constitución Política, tienen una norma que, palabras más, palabras menos, dice exactamente lo mismo, en el artículo 27, consagrando no solo el derecho de pedir, como muchas cartas constitucionales así lo garantizan, sino algo más, el correlato necesario, porque no basta pedir, lo importante es que luego se me responda. Y por eso también, con muy buen criterio, en la Constitución costarricense se dice que hay un derecho a obtener una pronta respuesta, que es, en definitiva, plasmar lo que esta convención que recién mencionaba, del año 48, la de Bogotá, establece en la materia. Y esto nos lleva a una cuestión muy interesante, que es la siguiente: el problema del silencio. Porque yo tengo un derecho que nace, por un lado, de la legalidad, del principio del respeto a la legalidad y del derecho a obtener una respuesta, que es materia del derecho a la tutela administrativa efectiva. ¿Cómo se condice esto con el silencio? La técnica del silencio administrativo. El silencio, entonces, se entiende solamente como un instrumento que se va a inventar para dar una respuesta inicial, para dar una protección inicial al problema de la inactividad. Me explico y de algún modo me adelanto a lo que va a venir después. El modelo judicial contencioso administrativo que nace en el derecho francés, que luego se exporta al derecho español y que luego cruza el Atlántico y llega a todos nuestros países iberoamericanos, tiene un punto de origen muy importante que ustedes conocerán, que es la idea de el esquema revisor, el modelo revisor. Para ir al juez contencioso administrativo antiguamente era imprescindible tener un acto administrativo, que existe un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el modelo revisor estructuró la justicia administrativa como una suerte de recurso de casación o de apelación. La teoría del ministro juez francesa que se abandona allá en 1089 en el caso Cadot. Pero en el modelo francés, si no había acto, no podía ir uno al juez contencioso administrativo. Sin acto no hay defensa, sin acto hay indefensión. ¿Qué hay que hacer para suplir esta situación? Inventar algo que haga las veces de acto. ¿Y qué es ese invento? ¿Qué va a ser esa, en definitiva, entonces, ficción del tipo el silencio? El silencio va a nacer como una válvula de escape para que el administrado, que está en una situación de indefensión porque la administración no emite el acto, pueda defenderse. ¿Y cómo se defiende? Partiendo, dejando de lado el ámbito de la administración e ingresando en la órbita de la justicia. Con ese solo objetivo nace la teoría del silencio administrativo negativo en el derecho francés y luego esto, como decía recién, se extrapola, se extiende a otros sistemas jurídicos. Es curioso lo que estamos diciendo porque hoy en día, claro, con la mirada actual, después de que ha transcurrido tanto tiempo, pensar que un sistema por el cual, cuando la administración, debiendo obrar, no obra, lo único que permite es que el administrado tenga que iniciar un pleito, o sea, tenga que defenderse no logrando lo que estaba persiguiendo, que la administración se pronuncie, adopte el curso de acción que se le estaba pidiendo, sino simplemente huyendo de esa autoridad infractora. Bueno, lo que hoy puede ser algo que no satisface verdaderamente las exigencias de la tutela efectiva, fue un verdadero avance. Porque era, o no me defiendo y quedo atrapado en esta situación en la cual el que tiene siempre las de ganar
es la administración, porque no decidiendo triunfa a una válvula de escape que permite que la persona pueda abandonar este estado de cosas, superar la misma y lograr que otra autoridad, otro poder del Estado pueda llegar a revisar y darle, si se quiere, su situación y darle la asistencia que requiere. Entonces, mirado desde esa perspectiva, el silencio administrativo fue el primer paso imprescindible y necesario para superar este estado de indefensión inicial. Entonces, el silencio administrativo, que es la técnica a través de la cual se reconduce este primer modo de inactividad que denominamos formal, la inactividad formal se va a reconducir en el silencio. ¿Por qué? Porque si la inactividad formal es reclamo, pido en un procedimiento, no hay respuesta en ese procedimiento, ¿qué me dicen las normas que regulan el procedimiento? Señor, bajo determinadas condiciones, ante un vencimiento de un determinado plazo, en algunos casos con algunos requisitos más, usted tiene estas variantes. Siga esperando o, por ejemplo, váyase a la justicia a pedir la defensa de sus derechos. Entonces, el silencio solo puede ser entendido como una garantía para los administrados y nunca como un medio válido bajo el cual la administración puede decidir. Este es el punto de partida número 1 para entender al silencio. Muchas veces uno escucha, decido no decidiendo. Uno lo escucha a veces de funcionarios. No voy a decidir, no voy a dictar el acto, si el particular quiere hacer algo, que vaya a la justicia, que siga otro curso de acción. Bueno, lo que estamos escuchando acá es que esta persona lo que está reconociendo es que está violando el ordenamiento jurídico. Lo que estamos escuchando es un funcionario violador, infractor de sus deberes funcionales, porque decidir forma parte de lo que es una de las características de la competencia. La competencia, dice todas las normas que regula la competencia como requisito del acto, a eso me refiero, aspecto regulado en las leyes de administración pública o de procedimiento administrativo, todas dicen siempre lo mismo. La competencia es un deber, su ejercicio es un deber, por eso es irrenunciable. El funcionario no decide si obra o no obra, si le parece bien o no, siempre tiene que actuar, porque la competencia nace ¿de dónde? Del ordenamiento jurídico, principio de legalidad una vez más. La competencia, entonces, tiene que ser ejercida por este funcionario. De ahí que, como consecuencia del principio de que la competencia, su ejercicio es un deber, del principio de legalidad, del principio de la tutela administrativa efectiva, no hay ninguna duda que la actuación, cuando está impuesta por el ordenamiento jurídico como deber, no hacerlo, no cumplirla, genera inactividad. Y que el silencio nunca puede ser entendido como un medio apto para adoptar una decisión. El silencio siempre es garantía, esto hay que grabárselo en la cabeza. El silencio siempre es una garantía para los administrados. Desde esta perspectiva, es muy importante no confundir la naturaleza jurídica del silencio. Durante mucho tiempo se identificó al silencio administrativo como un acto tácito. Es más, antiguas legislaciones de procedimiento o procesales administrativos, esto ocurre incluso todavía en algunas legislaciones en Argentina, pero esto se ve en todo el mundo iberoamericano, cuando contemplan al silencio lo denominan acto tácito. Esto es un error importante. ¿Por qué? Primero, el silencio no es un acto. Un acto administrativo, antes que nada, es una declaración. El acto es una declaración en ejercicio de una potestad o de función administrativa. La declaración, ¿qué significa? Que hay una expresión intelectiva. Cuando uno declara es porque hay una idea que alguien la está exteriorizando. En el silencio no hay declaración. En el silencio justamente falta la declaración. ¿Qué es lo que hay en el silencio? Una nada jurídica, si se quiere. Es decir, hay un hecho, el hecho de no decidir. Entonces, ¿qué es el silencio? ¿Un acto tácito? No, falta la declaración. El silencio es un hecho al cual la ley, el legislador, le asigna un determinado efecto jurídico. Por eso se dice que el silencio, como naturaleza jurídica, es una ficción legal. No es otra cosa más que una ficción, una de las tantas ficciones que el ordenamiento jurídico establece. Una ficción que tiene un solo sentido: garantizar, proteger al administrado. Esta ficción
puede tener dos efectos muy diferentes. El primer efecto, desde el punto de vista de lo que ha sido su aparición en la historia, o sea, desde el punto de vista cronológico, es el negativo. Cuando no se decide, el ordenamiento finge que hay una decisión de rechazo, el silencio desestimatorio. Pero en otros casos, la solución del legislador es otra, es la inversa. El silencio, es decir, la inacción de la administración, tiene un efecto no negativo, sino positivo, de aceptación, de aprobación de lo que se ha solicitado. Entonces hablamos de efecto, de silencio, negativo y de silencio positivo. El negativo es el que primero se va a desarrollar en la historia y va ligado a lo que mencioné hace un momento, al esquema revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa. Nace en el siglo XIX, en el derecho francés, esto se repite en todas las legislaciones y es esa válvula de escape que le permite al administrado ir al juez. El silencio negativo, entonces, es una ficción legal, pero de efectos puramente procesales, porque el efecto del silencio es la opción procesal que se le da al administrado. La opción para que el administrado, uno, decida continuar esperando pacientemente que algún día la administración adopte la decisión de trámite, o sea, la resolución de trámite, interlocutoria, la definitiva, emita el dictamen, es decir, haga lo que tiene que hacer en el seno de un procedimiento, o no piensa continuar esa espera, por una razón a veces de táctica o estrategia procesal, por lo que sea, y decide continuar la defensa de sus derechos en otra órbita. Usualmente será en el plano judicial, pero no solo es en el plano judicial, porque hay sistemas jurídicos, regímenes jurídicos, que contemplan, vamos a decir, esquemas de agotamiento de la vía en distintos planos o escalas, en los cuales, por ejemplo, se plantea que, denegado por silencio un recurso administrativo por una autoridad inferior, lo que hay que hacer es, producida esa denegación por silencio, elevar las actuaciones a un superior para que se pronuncie sobre un recurso de tipo jerárquico, es decir, de segundo plano, de jerarquía mayor, ante el silencio producido ante el primer recurso administrativo. Esto ocurre en algunos países, pero en otros la solución es, señor, el efecto procesal es o aguarda que algún día decida la administración o directamente queda habilitado para iniciar el juicio contencioso administrativo. Pero insisto con esto, opción procesal para el administrado, nunca medio de decisión para la autoridad pública. Y entonces es un medio de garantía, un instrumento de garantía para el administrado, y no es además un acto administrativo, su naturaleza no es un acto, sino una ficción. Hay una serie de consecuencias muy importantes. No le puedo aplicar al silencio administrativo, como ha ocurrido en algunos países, los medios o los requisitos que el ordenamiento jurídico procesal contempla para impugnar un acto administrativo expreso. ¿Por qué digo esto? En algunos países, producido el silencio administrativo, el administrado tiene que iniciar la demanda contenciosa administrativa dentro de un plazo de caducidad. Es usual, esto viene del derecho francés y del derecho español, que todos sabemos que una vez que se produce el acto que permite la demandabilidad, es decir, llegar al juez contencioso administrativo, acto que tradicionalmente se dice que es el definitivo o asimilable definitivo y que agota la vía o causa estado, ese acto hay que impugnarlo dentro de un plazo que usualmente suele ser breve, un plazo que se denomina de caducidad, un plazo que a veces hay países que tienen 30 días, otros que tienen 90 días, hábiles siempre, ¿no? 90 días, otros lo regulan en meses, 2 meses, 3 meses, o sea, variantes hay muchas, pero plazos que son breves, verdaderamente. Y entonces, ¿qué ocurre? En algunos sistemas jurídicos, producido el silencio, usted tiene un plazo para demandar, un plazo de caducidad, vencido el cual, lo que va a ocurrir muchas veces es que no se puede reabrir este debate y se produce la pérdida del derecho material en juego. De algún modo se beneficia a quién, a quien cayó, a quien debiendo, ¿no?, decidir, no decidió. Y no había una opción procesal, no decíamos que la opción era seguir aguardando o decidir lo contrario e ir a la justicia. ¿Cuál es la opción? ¿Cuánto duró la opción? ¿2 meses? ¿3 meses? Se destruyó la esencia misma de la opción. Bueno, poner un plazo frente al silencio desnaturaliza la idea de opción. En el derecho español,
que ha hecho esto, la ley 29 del año 98 de la jurisdicción contenciosa administrativa, si bien un plazo más extenso que el plazo ordinario para impugnar el acto expreso, lo cierto es que hay varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han dicho que el plazo de caducidad frente al silencio violenta y desnaturaliza el principio constitucional de tutela judicial efectiva. Por esto que dije recién, ¿dónde está la opción? En el derecho argentino, si bien el régimen no pone plazo frente al silencio, plazo para demandar, en algunos tribunales contenciosos administrativos provinciales hicieron esta interpretación equivocada diciendo el silencio es un acto tácito. Bueno, como la ley contempla el plazo para demandar frente al acto administrativo, también tiene que haber plazo frente al silencio. Bueno, la Corte Nacional, en todos los casos que conoció de los recursos que llegaron por esta cuestión, dijo siempre lo mismo. Eso es un error gravísimo. El silencio no es un acto. El silencio, como dije antes, es siempre opción procesal en favor del particular. Se desnaturaliza la idea de la opción cuando usted le pone plazo. O sea, no puede haber plazo. El plazo es inconstitucional. Esto es lo mismo, de algún modo, que después lo señaló el Tribunal Español, pues estos fallos son previos. Entonces, silencio y acto no tienen nada que ver. En alguna oportunidad yo he visto normas, incluso algunas interpretaciones, que también pedían agotar la vía frente al silencio. Y agotar significa normalmente, ¿qué cosa? Recurrir, ¿no? Entonces, ¿vamos a recurrir un silencio? O sea, cuando alguien no me dijo nada debiendo decírmelo, además de todo yo lo tengo que recurrir. Esto ocurrió hace muchísimos años en Argentina, también con esta confusión conceptual. Silencio es igual a acto. Y se le pedía una revocatoria frente al silencio. Discúlpenme, pero si hay algo disparatado, porque no se lo puede calificar de otra manera, es revocar un silencio, revocar la nada. Y obviamente pasó lo mismo que con los casos anteriores. La Corte dijo, eso es algo flagrantemente inconstitucional, de ninguna manera puede haber un recurso frente al silencio. Bueno, pero lo digo porque las cosas se repiten. La globalización es para lo bueno y para lo malo. Se globaliza todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y entender bien cuál es la esencia y naturaleza del silencio para no caer en estos errores. ¿Cómo se configura el silencio? Bueno, no hay una solución única. Cada modelo, cada modelo procesal lo hace de una manera diferente. Hay distintas técnicas. Técnica número 1, que distingue entre silencios automáticos y silencios con denuncia de la mora. ¿A qué se refiere esto? El silencio dijimos que presupone una inactividad de tipo procedimental, ¿correcto? Bueno, en algunos sistemas, para que se produzca la ficción del rechazo, tienen que configurarse algo así como 3 etapas. Etapa número 1, la administración tiene que incumplir plazos, plazos de 30, 60, 90, 15, lo que cada legislador establezca, pero al vencer ese plazo todavía no hay silencio, falta algo más. Hay que darle una suerte de oportunidad a la administración de que se pronuncie. Y entonces el sistema que pide que el particular presente lo que se denomina un pronto despacho, un pedido de urgimiento, otros lo llaman denuncia de la mora. Pídale a la administración que se pronuncie sobre su petición. Segundo requisito, el pedido. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Un segundo periodo de inactividad. Entonces dirá la norma, si después de ese pedido transcurre un plazo que usualmente es menor que el primero, recién al vencimiento de ese plazo, usted, administrado, podrá dar por configurado el silencio. Entonces, primer periodo de inactividad, denuncia de la mora, segundo periodo de inactividad, finalmente, silencio. En otros sistemas es más fácil, es más sencillo. Solo se pide que transcurra un primer periodo de inactividad. No se requiere el pronto despacho, denuncia de la mora, ni este segundo, sino que simplemente no cumplir los plazos dentro de un determinado lapso acarrea silencio. Por lo que pude ver, y les pido que me corrijan, este es el dilema que impera en Costa Rica. O sea, no hay denuncia de la mora. Ahora, aclaro que cuando se exige denuncia de la mora o inactividad, esto es algo facultativo. No puede ocurrir nunca que por no hacerlo pierda el derecho luego a obtener la defensa por vía de silencio. Siempre son técnicas
que tratan de proteger y salvaguardar los derechos del particular. Hay que siempre partir de ese punto de vista. Ahora, decíamos que el silencio puede tener un efecto no solo negativo, que es el que hasta ahora hemos visto, sino también positivo. Esto también está receptado en el derecho costarricense, en la legislación incluso procesal administrativa se lo menciona especialmente. Dice que la regla es el negativo, pero hay variantes de silencio positivo. El silencio positivo significa que, transcurrido un determinado tiempo, sin que la administración se pronuncie, la ficción legal ya no es de rechazo, sino que es de aceptación a lo que pidió. Usted pidió una licencia urbanística, usted pidió una autorización para operar, para desarrollar una actividad, y la administración tenía un determinado lapso para hacerlo. No se pronunció, al finalizar ese lapso, ¿qué hay aquí? Aceptación. La situación es análoga a la que se verifica cuando la administración dicta el acto aprobatorio, otorga la licencia, otorga el permiso. O sea, estamos ante una situación, desde el punto de vista de los efectos, absolutamente diversa a la primera. En la primera le decíamos no, y ese no significaba que yo, administrado, tenía que ir a la justicia a defenderme ante ese no. Si frente a un permiso lo que impera es el silencio negativo, el sistema de ficción dice hay un rechazo a su pedido de silencio. Vaya usted entonces a la justicia. En este caso ocurre todo lo contrario. El sistema dice, cuando es positivo, su silencio ahora es aceptación. Quien tendrá que defenderse, si no está de acuerdo con eso, si considera que ese silencio positivo es infraccional al sistema, ¿quién es? La administración. Se ha dado vuelta totalmente el esquema, 180 grados, y quien tendrá que defender el silencio será el particular y quien tendrá que impugnarlo será la administración. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, repito, estamos frente a un silencio que vale como un acto administrativo, y si su valor es el mismo que el de un acto administrativo autorizatorio, por ejemplo, ese acto administrativo como regla tiene efectos jurídicos que se incorporan a lo que sería la propiedad en un sentido amplio del particular. Yo he adquirido la licencia. Si la administración pretende desautorizarme, pretende dejarla sin efecto, tendrá que ella revocarla, si se dan las condiciones para revocar, o tendrá que iniciar la acción judicial, lo que usualmente se denomina acción judicial de lesividad, para dejar sin efecto ese silencio. Fíjense qué importante lo que estamos diciendo y las diferencias de efectos. Les voy a poner un ejemplo reciente que ocurrió en Argentina. En Argentina, la regla, como ocurre en la mayoría de los países americanos, no así en España, no así en Perú también, es el silencio negativo. O sea, el silencio como regla es no. Pero la ley de procedimiento administrativo, que es el símil de la ley de ustedes de administración pública, dice que en ciertos casos el silencio será positivo cuando obviamente una norma así lo establezca. ¿Cuándo ocurre usualmente esto? Y yo diría, solamente son sectores muy dinámicos vinculados a actividades económicas, actividades empresariales, donde usualmente hay una autoridad reguladora y regulados y un sector acotado, donde todos nos conocemos, donde por el tipo de actividad diariamente hay una relación y el regulador tiene toda algo así como la información de lo que es mi actividad, mi vida empresarial. Por ejemplo, un ente regulador de un servicio público sobre ese sector regulado. No es un administrado que ocasionalmente se presenta a pedir algo. No. El tema conlleva una relación muy fluida entre ambos. Bueno, en Argentina hay silencio positivo en un sector de este tenor, como es el sector aeronáutico. En materia aeronáutica, ustedes saben que los vuelos que desarrollan las empresas aeronáuticas se los suele clasificar o distinguir en lo que llaman los vuelos regulares de los vuelos no regulares. Los vuelos regulares son los que usualmente, lo que son las concesiones de servicios públicos, las rutas normalmente concesionadas, a lo que estamos acostumbrados todos a usar y acudir. Pero ¿qué pasa? Ocasionalmente, para ciertos momentos puntuales, las empresas aeronáuticas piden la autorización para hacer un vuelo fuera de esta programación usual.
Por ejemplo, como lo hemos visto con un mundial de fútbol, ahora con el mundial de rugby, en épocas de donde se producen las vacaciones en un determinado país, entonces aparecen los pedidos para, ¿vieron los llamados vuelos charter? No sé si acá lo llaman igual. Bueno, vuelos especiales para, cuando fue el otro año el Mundial en Brasil, para contingentes que iban simplemente a ver un partido de fútbol. El avión los dejaba a la mañana, mirábamos el partido de fútbol en la cancha y luego nos retiraba y volvíamos a las pocas horas a nuestro... Es un vuelo charter, un vuelo no regular. Bueno, ocurre exactamente lo mismo en Argentina con esto de los vuelos charter como ocurre en todos los lugares. ¿Qué dice la legislación? Que para pedir un vuelo charter, la empresa aeronáutica tiene que hacer una presentación con una serie de, vamos a decir, exigencias obvias. Tiene que indicar con qué aeronave va a ser el vuelo charter, los papeles de la aeronave, los datos, digamos, de quiénes lo van a pilotear, supongamos, y los contratos, si esto se va a comercializar en el marco de un paquete turístico, como puede ser un paquete vacacional, ¿no? Imagínense, en Argentina es usual vender este tipo de cosas para venir acá, a Guanacaste, ¿no? Entonces, una semana en alguno de los complejos tan bonitos que hay aquí. Un vuelo que va directamente a ese aeropuerto. Todo es un contingente que se viene el día tal, generalmente fuera de los horarios tradicionales. Bueno, muy bien. Ocurrió esto con la empresa LAN. LAN pide, como hace todos los años, para la temporada veraniega, que en Argentina es en enero, pide la autorización para el permiso de un vuelo charter, es un permiso. La autoridad aeronáutica, que tiene que otorgar este permiso, demora, transcurren los 40 días hábiles previstos y no responde. En rigor nunca responde, ¿no? Porque esa es la práctica, nunca se responde. Nunca se responde, pasan los 40 días y otorgado entonces el permiso se otorgó automáticamente. ¿Qué hace la empresa? Como lo venía haciendo todos los años, comercializa estos vuelos, vende todos estos, en Argentina los llamamos paquetes turísticos, eran todos paquetes para ir a distintas playas de Brasil y algunas del Caribe. ¿Y qué ocurre? Fuera absolutamente de plazo, y en una fecha que, como comprenderán ustedes, que no dejaba margen alguno de maniobra, 23 de diciembre, 24, supongo que acá pasará lo mismo, día inhábil, no se trabaja, 25 Navidad, tenemos todos hábitos parecidos como latinos, así que si bien el 26 y el 27 se podía trabajar, no se iba a trabajar, ¿no? El 26 no sabemos por qué, porque estaríamos cansados, ¿no? Y teníamos que, después de Navidad, algún exceso, etc. Quedaba el 27, que había quedado como día hábil, 28, 29, sábado y domingo, 30, previo al 31 ya se acabó todo, ¿no? Fin del mundo, 30 ya estamos descorchando, ¿no? A los abrazos, saludándonos, y el 23 le dijeron que tenía desautorizado todos los vuelos charter. El primer vuelo charter salía el 2 de enero. O sea, para nosotros es plena temporada veraniega, parece que se comprenda, ¿no? Entonces esto significaba que todos los vuelos que se habían comercializado para el mes de enero y para el mes de febrero, enero además, aclaro lo siguiente, como ya le contaba al doctor Aldo Milán, en enero argentino es cierre absoluto de los tribunales. O sea, el mes entero se produce la feria judicial. O sea que era una privación absoluta de derechos, pero no solo para la compañía. Imagínense todas las familias que habían comprado los paquetes turísticos y que el día 2 de enero se iban a presentar en los distintos aeropuertos del país alegremente y se iban a encontrar con, señor, su vuelo se ha cancelado, o bueno, habían programado para hacer un vuelo de 3 horas. Claro, llevarlo en un vuelo regular significaba algo, hacer la vuelta al mundo, ¿no? Tenían que subir en un aeropuerto, bajarse del otro, cambiar 3 veces de avión, y un vuelo de 3 eran 18 horas, lo que iba a transformar. Bueno, esto se presentó en la justicia, un pedido cautelar, el día 27, planteando toda esta situación de sin razón, diciendo, acá hay un silencio positivo, yo tengo un derecho adquirido a producir los vuelos no regulares, y esto además ha sido comercializado. La autoridad ha obrado ilegítimamente y si creía que yo no tenía derecho a obtener este vuelo regular, tuvo 40 días. Los 40 días que el ordenamiento jurídico prevé para que ella realice las tareas de verificación. Además, los motivos por los cuales le decía que no,
eran absolutamente rituales, formales, porque le faltaba porque en una fotocopia de un instrumento papeles del vuelo, que además los tenía la autoridad, porque es la autoridad reguladora del sistema, por ende tiene todos los registros de las aeronaves, se le habían presentado un documento en fotocopia simple y una fotocopia certificada. Oiga, si lo tiene usted en su propio registro, ¿de qué está hablando? Además la norma no pedía una fotocopia, o sea, un título público o una fotocopia certificada, eran todos motivos formales, y había una clara, digamos, desviación de poder, ¿no? Había un enfrentamiento entre el gobierno y LAM, porque el gobierno quiere privilegiar a la aerolínea estatal. Desde que Aerolíneas Argentinas fue estatizada, entonces es como la privilegiada, ¿no? Quieren casi monopolizar todos los vuelos, y eso genera una disputa de mercado muy fuerte con LAM. Y lo que no puede ocurrir nunca, que el Estado esté en todas partes. El Estado regula, el Estado presta el servicio y el Estado controla. Claro, controla a los otros, pero yo no me controlo. Entonces me favorezco, ¿no?, a mí mismo, y como generando distorsiones en la competencia o castigando a quien puede competir y quitarme mercado. En este caso, la víctima era esta otra aerolínea, LAN Argentina, a la cual le decían, fuera de tiempo y con una clara desviación de poder, y con desprecio, diría incluso, hacia los beneficiarios de esto, que no era la empresa sola, eran las familias, ¿no?, que iban a hacer turismo. Le dicen el 23 de diciembre, porque la fecha es determinante de esto que digo, de la desviación del poder, del desvío del fin, lo que se perseguía, le dicen que no. Judicialmente, esto duró 2 días, porque el día 30, ¿no?, en el medio de los festejos, la justicia primera instancia y luego la Cámara, o sea, la segunda instancia lo confirmó, diciendo, acá hay un silencio positivo y esto no puede ser desconocido. Si usted, autoridad pública, cree que ese silencio positivo es erróneo, es inválido, bueno, tiene que iniciar los procedimientos de revisión de cualquier acto administrativo. Si se dan las condiciones, inicie el procedimiento de revocación, previo cumplimiento del derecho de defensa a la otra parte, o de lo contrario, inicie la acción judicial de lesividad. Pero usted no tiene esas facultades para pronunciarse sobre esa cuestión. Acá no puede haber una resolución tardía en sentido contrario. Cuando hay silencio positivo, lo único que puede hacer la administración tardíamente no es más que confirmar ese silencio o iniciar, como digo, los procedimientos de revisión pertinentes. Pero no puede decidir en sentido diverso. ¿Se entiende? Entonces, atención con los silencios positivos. Hoy en día, varios países europeos y algunos americanos que miran muy de cerca ciertas reformas europeas, están yendo, como ha ocurrido con España, hacia un régimen diferente al que tenemos, al que tiene Argentina, al que tienen ustedes aquí de silencio negativo, es decir, estableciendo como regla, si bien con varias excepciones, el silencio positivo, que es obviamente una solución, yo diría, más garantista para las personas. Pero claro, también hay que tener presente lo siguiente, porque cuando uno hace una reforma tiene que pensar no solo en las normas, sino que tiene que pensar en cuál es su realidad cultural, social y cuáles son los medios que tengo. Ir a un régimen de silencio positivo presupone tener una administración pública muy ordenada, muy eficaz, muy sana desde el punto de vista que lo son las prácticas, vamos a decir, incluso de corrupción. Porque piensen ustedes que bastaría con que cualquier empleado, solo aquel que recibe la petición inicial, la guarde, la esconda, en Argentina se dice la cajoné, esto de dejarla en un cajón y no sacarla nunca más, para que vencido 30, 40 o los días que sea, el que pidió ya se considere con derecho a obtener, bueno, lo que sea, una licencia urbanística, por ejemplo, una concesión. Entonces, las técnicas de silencio positivo, si bien ciertamente son las más intuitivas, tienen este plus, tienen esta exigencia y requieren una administración muy ordenada. Antes de establecerlo tenemos que preguntarnos cómo estamos por casa. ¿Estamos en condiciones de ir a este régimen o tiene que formar parte de una reforma global más profunda? Las reformas, para que funcionen, y particularmente en lo que es el funcionamiento de la administración, no pueden quedar solo en el plano normativo. Lo que muchas veces, y es más importante reformar, es el plano de las conductas. O sea, tiene que haber una reforma legislativa en las normas, tiene que haber una reforma en el plano de los medios materiales, los medios personales, y el plano cultural. El plano cultural, yo digo, tiene dos aspectos. Por un lado, tenemos que capacitar a las personas,
porque podemos ser muy voluntariosos, pero no basta con la voluntad si no tenemos el conocimiento debido. En Argentina hay una frase muy usada, que la dijo en su momento Perón, ¿no? Quien fue presidente argentino, ¿no? Y fue fundador de este partido, movimiento que es el peronismo, que decía que muchas veces no hay nada peor, y perdónenme la expresión, que un bruto voluntarioso, ¿no? Aquel que lo voy a hacer, sí, pero lo hizo pésimamente mal. Esa ayuda se transformó en un boomerang. Entonces, la capacitación para evitar este estado de cosas es fundamental. Y por supuesto, tampoco basta solo capacitarse. Aparece el otro plano, que es el plano de la honestidad, ¿no? Este es el otro aspecto fundamental. Entonces, cuando uno reforma, tiene que mirar no solo si esa solución legislativa es buena o mala, porque puede ser maravillosa en el plano teórico, o puede ser maravillosa para otros países que funcionan de otra manera, por su idiosincrasia, por su cultura, por sus recursos, y después mirar los otros aspectos. Yo siempre digo, en Francia, el modelo de justicia contenciosa administrativa, que ha sido en más de un punto base del régimen de justicia contenciosa administrativa de todos nuestros países, si bien el francés nos llega muchas veces por el español, tiene una cultura histórica de base, pero absolutamente distinta a la nuestra. ¿Cómo miran los franceses la división de poderes? Para nosotros dividir el poder es un poder que no queda fraccionado, aislado, en compartimentos estancos, sino que es un poder que se interrelaciona. Por eso, los jueces que forman parte del Poder Judicial controlan a la administración. Eso no ocurre en Francia. En Francia, la administración de justicia forma parte de la administración. Algo que en Argentina, que en Estados Unidos, que seguramente en Costa Rica, sería inconstitucional. Y entonces, la justicia administrativa francesa es una justicia que está separada y no forma parte de la justicia, vamos a decir, que integra del llamado Poder Judicial. Y la cabeza es el famoso Consejo de Estado, ¿no? Creado por Napoleón en 1799, pero claro, para los franceses, incluso por cuestiones históricas que han sido plasmadas en distintas constituciones francesas, nunca un juez, se decía incluso en 1790, so pena de prevaricato, podría juzgar a la administración, ¿no? Juzgar a la administración es algo inviable. Por eso la propia administración tuvo que generar su propio régimen de control y de justicia. Así nace, de algún modo, el modelo que todavía perdura de justicia administrativa. Y por eso, fíjense algo tan raro. El Consejo de Estado, que sería como nuestras Cortes, que es la última palabra en materia de juzgamiento, no solo juzga, sino que tiene una función consultiva. O sea, el Consejo de Estado interviene previamente, muchas veces, emitiendo un dictamen, una opinión. Ustedes se pueden imaginar, supongo que acá en Costa Rica no ocurre, en Argentina sería absolutamente impensado que la Corte o que un tribunal intervenga emitiendo un dictamen para saber si se le va a hacer lugar a alguien ante un pedido, un contratista, si se va a emitir un reglamento con este o cuál sentido. Sería imposible. Los jueces no emiten consultas. Los jueces intervienen frente, como ocurre en Estados Unidos y aquí en todos los modelos que hemos seguido ese sistema, frente a casos contenciosos, cuando hay un conflicto de derechos, pero no evacúan consulta. En el modelo francés sí. Y el mismo juez o ministro de ese Consejo de Estado multitudinario, que tiene como 200 personas, interviene en la etapa previa de consulta, también luego es capaz de intervenir en la etapa o en la fase de juzgamiento. Pero ¿y cómo es posible? ¿Y por qué no?, le dice un francés. ¿Qué tiene de extraño? Son dos roles distintos. Sí, señor, pero usted es el mismo. Y el francés no se sorprende. Le dice, esto es así, fue siempre así y funciona. O sea, la cultura, ¿no? La cultura, porque todos somos seres humanos, todos tenemos hasta una formación parecida, hay una cultura histórica, constitucional, de base muy distinta, y hace que el sistema sea diferente. Por eso digo, cuidado cuando uno produce reformas, cuidado cuando uno extrapola instituciones que funcionan maravillosamente bien en algunos sistemas y en otros generalmente generan crisis, generan muchos problemas. Bueno, entonces estábamos con los silencios positivos y negativos. Dos sistemas totalmente distintos para defendernos frente a la inactividad administrativa. A mi modo de ver, los dos tienen como punto en común la idea de que son ficciones. Son ficciones
legales. Nunca se los puede considerar verdaderos actos administrativos. Yo creo que lo que deberíamos hacer ahora es el break, el corte, porque la continuación de toda esta explicación, una vez que hemos hablado de la inactividad, de cómo se produce, de sus variantes, de por qué la inacción, vamos a decir, es antijurídica y que tenemos un derecho a defendernos, lo que debemos hacer ahora es ver cómo nos defendemos. Y el cómo nos lleva al problema procesal. ¿Cuáles son las vías o técnicas de defensa que tienen los administrados frente a las situaciones de inactividad? Entonces, hacemos el break de unos minutos y en el tiempo que sigue nos dedicamos a esta otra cuestión. Muchas gracias.